Marcus Evans tenía 45 años y cargaba sobre sus hombros un dolor que pesaba más que cualquier cálculo que hubiera hecho en su carrera como contador. Había trabajado durante 2 décadas en una firma de auditoría fiscal en Detroit. Era conocido por su ética y discreción, y llevaba una vida tranquila con su esposa, Elena, hasta que un diagnóstico brutal de cáncer avanzado, seguido de una muerte en menos de 4 meses, implosionó todo. Desde entonces, Marcus había estado viviendo en piloto automático, caminando por la casa como si estuviera pisando metralla, durmiendo en el sofá que aún conservaba su aroma, hablando con la nada como si pudiera traerla de vuelta. Los días transcurrían grises, y con ellos llegaba el olvido de las facturas, la acumulación de cartas del banco y, finalmente, el boleto definitivo, la ejecución hipotecaria. No hubo visita, llamada telefónica, ni intento humano de negociación. Aquella mañana lluviosa de noviembre, 3 hombres llegaron con una orden judicial y la mirada vacía, como si desalojar a un viudo fuera parte de un proceso mecánico. Marcus todavía intentó discutir, pero 2 guardias de seguridad lo empujaron por las escaleras, con los puños apretados y el corazón roto una vez más. Mientras intentaba recomponerse, empapado en la acera frente a su casa, la vio. Una mujer blanca, delgada y de aspecto exhausto sostenía en sus brazos a 3 niños idénticos, demasiado pequeños para comprender lo que estaba sucediendo. Los chicos temblaban bajo una manta mojada, con los ojos abiertos ante los gritos y empujones. Ella, con su uniforme de limpieza y su placa enrollada en el pecho, suplicaba a los mismos guardias de seguridad que le permitieran al menos llevarse los documentos de los niños antes de que colocaran el candado en la puerta trasera. Se trataba de Sarah Williams, de 29 años, una madre soltera que había estado viviendo en el pequeño anexo a la casa principal durante 4 años y limpiando oficinas por la noche para mantener a sus hijos. Esa escena, en medio de la lluvia, tuvo el poder de derribar el último muro emocional de Marcus. Él no sabía quién era ella, no tenía ninguna obligación con ella ni con los niños, pero en ese momento, entre truenos y humillaciones compartidas, reconoció el mismo abandono en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, simplemente dijo: «Ven conmigo, ahora». Durante el viaje a una vieja cabaña en las afueras de Highland Park, una propiedad sencilla, pero todavía propiedad del hermano mayor de Pim, Marcus, el silencio entre los 2 adultos fue interrumpido solo por el sonido de los neumáticos crujiendo en el barro y los estornudos de los niños en el asiento trasero. La cabaña era pequeña, olía a madera húmeda y a muebles viejos cubiertos con sábanas, pero tenía techo, paredes y un calentador eléctrico que aún funcionaba. Marcus no preguntó nada al principio. Él simplemente repartió toallas, trajo mantas que Elena había guardado años atrás y encendió la tetera para preparar algo caliente. Solo más tarde, cuando vio a Sarah secando a sus hijos delante del calefactor, se permitió sentarse y preguntarle cómo había acabado allí. La respuesta llegó interrumpida por el cansancio y la vergüenza. El desalojo había sido anunciado allí mismo, esa misma mañana, por los mismos hombres. Y ella, en su prisa por proteger a sus hijos, ni siquiera tuvo tiempo de recoger sus juguetes. Dijo esto mientras revisaba las mochilas de los niños, sacando dibujos hechos con crayones en hojas de papel usadas. Marcus reconoció el símbolo de Richmond Financial en una de las páginas y frunció el ceño. Curioso, cogió el papel, arrugado y garabateado con líneas infantiles, y le dio la vuelta. En el reverso había un título en fuente corporativa: Operación Barrido Limpio, informe confidencial, no divulgar. Su corazón se aceleró. En la mochila había 3 hojas más de papel, aparentemente olvidadas por algún ejecutivo de Richmond que había tirado documentos confidenciales que Sarah había recogido sin saberlo para que los niños dibujaran en ellos.
Marcus, con la mente aún embotada por el dolor, tardó un tiempo en comprender lo que estaba leyendo. Uno de los archivos detallaba una lista de propiedades en áreas de alto riesgo socioeconómico, que fueron marcadas para ejecución hipotecaria temprana. En otras palabras, una política interna de desalojos selectivos y fríamente planificados contra familias negras, latinas y madres solteras, como Sara. Lo más aterrador, las fechas de 1900. Los primeros informes coincidieron con el periodo en el que Elena había comenzado a tomarse vacaciones del trabajo, alegando que estaba involucrada en una investigación delicada. Marcus sintió que se le revolvía el estómago. Eso no fue una coincidencia. En las horas siguientes, Marcus recogió todos los papeles que pudo rescatar de la mochila de Sara y pasó la noche despierto, leyendo cada línea con los ojos ardiendo de cansancio e indignación. En los márgenes de cada párrafo técnico encontré señales de algo más profundo, de un sistema perverso que opera bajo la apariencia de legalidad. Había tablas de evaluación de perfiles financieros no deseados, códigos que cruzaban raza, vecindario y número de dependientes para decidir quién sería desalojado primero. Una de las páginas incluso mencionaba el nombre de un hospital, St. Rivers Memorial, donde Elena había sido tratada. Más que tratados, desatendidos. Marcus recordó los inexplicables rechazos de pruebas, los aplazamientos de citas críticas, las sonrisas mecánicas del personal médico cuando preguntaba por alternativas. Ahora, con esos documentos en la mano, comencé a comprender que todo eso había sido parte de algo mucho más grande y mucho más cruel. Con la cabeza dando vueltas y las manos temblorosas, Marcus decidió buscar al único hombre en quien confiaba para manejar algo de esa magnitud. David Reeves, un abogado de derechos civiles conocido por enfrentarse a los tiburones corporativos. David era más que un aliado. Era amiga de la infancia de Elena, alguien que conocía su sentido de la justicia y sus batallas silenciosas. Cuando Marcus llamó y le explicó brevemente lo que había encontrado, David no lo dudó. En menos de 2 horas, llegó a la cabaña con una computadora portátil, una cámara y una carpeta llena de archivos sobre Richmond Financial Group. Al ver los documentos, David palideció. «Esto es una bomba», dijo ajustándose las gafas. «De confirmarse, tenemos un esquema de discriminación institucionalizada, corrupción en el sistema de salud y quizás hasta homicidio culposo». Por primera vez en meses, Marcus sintió algo más que dolor, un hilo de propósito. David pasó toda la mañana catalogando los papeles, tomando fotografías y cotejando nombres y fechas con registros públicos. Sara observaba desde lejos, todavía sin estar segura de lo que significaba su presencia en aquella escena mucho más grande que ella. Pero cuando David le preguntó cómo había conseguido los documentos, ella respondió con un detalle que Marcus aún no conocía. Parte del contenido provenía de una carpeta dejada en el bote de basura de las oficinas de uno de los directores, donde ella limpiaba por las noches. La carpeta estaba rota, pero los papeles estaban intactos. Los tomó porque el reverso de las hojas estaba en blanco, ideal para que los niños dibujaran en ellas. David permaneció en silencio durante unos segundos, absorbiendo el impacto de aquella revelación. «Guardaste esta evidencia sin saberlo. Sin ella, nadie creería nada de esto», dijo con seriedad. Por primera vez, Sara pareció verse como algo más que una señora de la limpieza invisible. Miró a sus hijos durmiendo en el sofá y respondió en voz baja: «Solo desearía que tuvieran algo para dibujar». A medida que transcurrieron los días siguientes, Marcus y Sara formaron un vínculo silencioso. Enseñó a los niños a contar usando frijoles en la mesa de la cocina. Ella ayudó a organizar los documentos en orden cronológico. David
A su vez, estableció una línea de investigación paralela. Descubrió que Elena, en los últimos meses de su vida, había dejado mensajes encriptados en su cuenta de correo electrónico profesional. Entre ellos, un video inédito grabado desde el hospital, en el que ella, débil y pálida, decía: «Si están viendo esto, es porque ganaron, pero aún hay tiempo para revertirlo». La grabación continuó detallando lo que había descubierto: manipulación de algoritmos para negar crédito a minorías, conexiones con compañías de seguros para limitar tratamientos para pacientes considerados no rentables, e incluso reuniones grabadas en las que los ejecutivos hablaron abiertamente sobre atacar los problemas de raíz. Ver eso destruyó a Marcus por dentro, pero también lo despertó. Si antes era un hombre derrotado, ahora era un superviviente que llevaba a cabo la última misión de Elena. La idea de mostrar el vídeo de Elena al mundo creció rápidamente en la mente de Marcus, pero David le advirtió: no, bastaba con exponerlo, había que hacerlo bien. El plan tomó forma. Aprovecharían la próxima conferencia de prensa del Richmond Financial Group, programada para anunciar la revitalización urbana de los barrios de Detroit, el nombre elegante para la misma sucia política de desalojos. David accedió a la agenda de la empresa a través de un contacto interno y diseñó una estrategia precisa. En el momento exacto en que el CEO Richard Sterling subiera al escenario, el video se proyectaría en las pantallas de fondo mediante una intrusión remota autorizada por un técnico anónimo disgustado con las prácticas de la empresa. Sarah, a pesar de su nerviosismo, accedió a grabar también una breve declaración. Dijo que durante años había limpiado los pasillos de ese edificio, escuchando palabras crueles sin ser vista, y que ahora estaba allí, no como empleada, sino como madre y ciudadana. Marcus, al final, solo aparecería para decir: lo que tú destruiste, ella ya lo había reconstruido. Llegó el día de la rueda de prensa. Marcus llevaba su traje de boda, el mismo que había usado en el funeral de Elena. Sarah se ató el cabello con un lazo azul que combinaba con el sencillo vestido que había conseguido gracias a una donación de la iglesia. David dispuso discretamente los micrófonos en la parte trasera del salón de eventos. El auditorio estaba repleto de periodistas, inversores y ejecutivos. Cuando Sterling subió al escenario y comenzó a hablar sobre renovación, progreso y compromiso con la comunidad, Marcus agarró el control remoto del proyector escondido debajo de su silla. Justo cuando Sterling levantó los brazos para presentar el nuevo logo de la campaña, la pantalla fue ocupada por la imagen de Elena en la cama del hospital. La habitación se congeló. Su voz, suave pero firme, comenzó: «Me llamo Elena Evans. Fui analista financiera, esposa, hija, y morí porque decidieron que era demasiado cara». El silencio dio paso a un zumbido incómodo. Sterling tartamudeó. Intentó apagarlo todo, pero nadie se movió. A medida que avanzaba el vídeo, mostrando documentos, gráficos y grabaciones de reuniones internas de Richmond Financial, la expresión de Sterling cambió de la arrogancia a la desesperación. La pantalla mostraba extractos de correos electrónicos con frases como limpieza estratégica de áreas improductivas y la muerte clínica como solución financiera viable. Una parte específica provocó gritos de la audiencia. Un clip de audio donde el propio Sterling dijo, con desprecio: «No vale la pena mantener con vida a alguien que solo genera costos». Elena en el vídeo se detenía antes de cada revelación, como si lo mirara directamente, incluso después de la muerte. Al final dijo: «Si mi muerte sirve de prueba, que sirva, pero que no sea en vano». En ese momento, las puertas del auditorio se cerraron automáticamente. Los agentes del FBI emergieron de los pasillos y avanzaron hacia el escenario. Sterling
Intentó correr, pero fue detenido. El micrófono incluso captó su grito. «No sabes con quién estás tratando». Y fue entonces cuando Marcus, en silencio, subió al escenario, solo para enfrentarse de frente al hombre que había destruido su vida. El impacto del escándalo fue inmediato. Las imágenes se difundieron en las redes sociales, informes de prensa y portadas de periódicos de todo el mundo. Las acciones de Richmond Financial cayeron un 87% en las primeras 72 horas. Los inversores abandonaron el barco, los ejecutivos dimitieron en masa y se creó apresuradamente una comisión del Congreso para investigar el caso. Elena se convirtió en símbolo de una lucha mayor. Su imagen del video apareció en carteles que decían: «No fue un precio, fue la vida». Marcus fue llamado a hablar en el Senado. Con la misma voz tranquila de siempre, me contó todo. Sara también habló con sencillez de lo que es ser invisible hasta que tu dolor se convierte en evidencia de un crimen. Mientras tanto, entre bastidores, David coordinaba la demanda civil colectiva que buscaba indemnizaciones para las familias desalojadas. No pasó mucho tiempo hasta que los activos de Richmond fueron congelados y parte de ellos redirigidos a la creación de un fondo social. Estaba empezando a hacerse justicia, no como venganza, sino como transformación. Meses después, el antiguo edificio de la sede de Richmond Financial fue renovado y rebautizado como Elena Evans Space. Donde antes se tomaban decisiones frías tras puertas de caoba, ahora había aulas de educación financiera comunitaria, oficinas de asistencia jurídica gratuita y salas de juegos donde los niños corrían libremente, como los hijos de Sara, que ahora llamaban a Marcus tío. El edificio ha recibido una nueva vida, con grafitis en las paredes exteriores y un mural de mosaico del rostro sonriente de Elena, creado por artistas locales, utilizando papel triturado del propio Richmond. Marcus fue nombrado director del centro. Aceptó el puesto con lágrimas en los ojos, llevando en el bolsillo la última nota que Elena le había dejado. Si un día todo se derrumba, reconstruye a tu manera. Junto a él, Sara asumió el cargo de coordinadora social. Dejó atrás su uniforme de limpieza y comenzó a liderar programas de refugio, reconstruyendo su propia identidad en el proceso. Ella no hablaba mucho del pasado, pero cuando sonreía, había algo inmenso en ese gesto. Sterling, condenado a 25 años de prisión por conspiración, fraude, lavado de dinero y asesinato en primer grado, ahora compartía espacio con otros hombres que, como él, creían que estaban por encima de la ley. Pero el destino le tenía reservado un detalle simbólico. 2 veces por semana, por orden judicial, estaba obligado a realizar servicios comunitarios en centros que acogían a víctimas de su propia política, entre ellos el espacio Elena Evans. Durante una de esas visitas, Marcus lo vio sirviendo comida a una fila de familias negras y latinas. La mirada baja, el silencio pesado. En un momento de pausa, Sterling lo miró y sin arrogancia simplemente dijo: «Ella tenía razón». Marcus no respondió. Él simplemente asintió. No había nada más que decir. Se había impartido justicia, no la justicia fría que se hace en los tribunales, sino la que transforma entornos, restaura historias y construye nuevos caminos. Esa tarde, mientras los hijos de Sara corrían por los pasillos y reían a carcajadas, Marcus supo que Elena todavía estaba allí, no como ausencia, sino como futuro. Con el tiempo, el gobierno federal pidió a Business Tape, Marcus y Sara, que lideraran un grupo de trabajo contra la discriminación financiera sistémica. La propuesta era ambiciosa: mapear las prácticas de exclusión económica en bancos, compañías de seguros y agencias inmobiliarias de todo el país.
proponiendo una legislación que garantizara la transparencia y la equidad. No lo dudaron. Durante las primeras reuniones en Washington, Marcus llevó consigo la foto de Elena. Lo coloqué sobre la mesa antes de cada presentación, como una forma de recordar a todos los presentes que las estadísticas tienen rostros, historias y consecuencias reales. Sara, a su vez, se convirtió en portavoz de las mujeres que, como ella, fueron descartadas y silenciadas. Su discurso firme y directo le valió respeto donde quiera que iba. Juntos representaron algo raro en la política pública, una fuerza impulsada no por la ambición, sino por la pérdida, el dolor y la verdad. No eran héroes perfectos, solo gente común y corriente que decidió no aceptar lo inaceptable. La historia de Marcus, Sara y Elena comenzó a contarse en escuelas, congresos y programas de formación social. Ha ganado espacio en libros de texto, podcasts y documentales. Pero para Marcus, lo más importante ocurrió lejos de las cámaras. Fue ver familias regresar a sus hogares, madres que ahora podían acceder a un crédito justo, jóvenes que aprendieron a invertir y emprender gracias al espacio Elena Evans. Una tarde, al cerrar el centro después de un día de actividades, Marcus vio a uno de los gemelos de Sara, el pequeño Leo, dibujando en el suelo con tizas de colores. En el papel había 3 figuras tomadas de la mano: una mujer con cabello rizado y un vestido, un hombre con traje y una mujer rubia sonriendo en el cielo. Al lado había escrito: «Ganamos». Marcus se agachó, se frotó los ojos con la mano y se quedó allí un rato, porque sabía que en ese dibujo tan sencillo cabía todo lo que habían vivido, y que Elena, incluso ausente, había guiado cada paso. La semana siguiente se celebró una ceremonia para inaugurar oficialmente el ala infantil del centro comunitario, ahora equipada con una biblioteca, un patio de juegos y salas de arte. Sara subió al escenario vistiendo una blusa blanca con la frase bordada por las manos de una voluntaria: «Cada vida importa, cada historia cuenta». Ella no leyó ningún discurso. Habló desde el corazón, como siempre. Ella contó cómo se había sentido invisible durante años, cómo aprendió a disculparse por existir, hasta que un hombre en duelo le ofreció refugio y escuchó su voz. El público, compuesto por vecinos, activistas y periodistas, dio una ovación de pie. Marcus observó todo desde un costado del escenario. En sus brazos tenía la misma manta que había usado para cubrir a los gemelos el día del desalojo, ahora lavada y doblada como símbolo de un nuevo comienzo. Cuando lo llamaron al micrófono, tardó unos segundos en hablar. Él simplemente levantó la vista y dijo: «Esto es de ella, todo». En los meses siguientes, el equipo de David Reeves pudo asegurar una compensación significativa para cientos de familias afectadas por Richmond. El dinero no borró el dolor, pero permitió nuevos comienzos. Muchos volvieron a la escuela, renovaron sus casas o abrieron pequeños negocios, todo con el apoyo de Espacio Elena Evans. Y más que eso, inspiraron a otras ciudades a replicar el modelo. En Nueva Orleans, Filadelfia, Oakland, empezaron a surgir centros similares, basados en el mismo principio: la justicia restaurativa. Se convirtió Marcus en un referente nacional, pero nunca dejó que nadie lo tratara como una celebridad. Ella rechazó entrevistas que distorsionaran la historia o borraran el papel de Elena. Él hizo hincapié en que todo comenzó con ella, y con una mujer exhausta, sosteniendo a 3 niños bajo la lluvia. Siempre repetía: «No salvamos a nadie, simplemente nos negamos a aceptar que el mundo seguía yendo mal». Pasó el tiempo y con él llegaron días más claros. Sara pudo inscribir a sus hijos en una mejor escuela cerca del centro comunitario. Ella caminaba con ellos cada mañana, ahora con paso firme, reconocida y respetada por todos en el barrio. De vez en cuando,
Otras mujeres me detenían y me decían, me diste coraje. Por la noche, estudiaba administración de empresas con una beca completa, algo que nunca imaginó posible. En una de estas clases, escribió en un cuaderno, reconstruimos lo que rompimos. No igual, pero más fuerte. Marcus adoptó una rutina sencilla. Cuidaba el centro durante el día, recibía a las familias y guiaba a los jóvenes. Y los viernes por la tarde visitaba la tumba de Elena, llevándoles siempre flores frescas y buenas noticias. A veces hacía dibujos de los gemelos, otras veces fotos de veladas o informes de impacto. Y aún solo, habló en voz alta como si ella estuviera allí. Lo estamos haciendo como tú querías. Un domingo de primavera, casi un año después del día del desalojo, Marcus encontró una vieja carta escondida entre los libros de Elena. La letra era suya firme y la primera línea decía, si algo me pasa, prométeme que no te detendrás. Él leyó todo en silencio. Fue más que una petición, fue un plan de vida. Y entonces se dio cuenta de lo que realmente había sucedido. La lucha de Elena no terminó con su muerte. Acaba de cambiar de manos y pasó a través de Sara, a través de sus hijos, a través de David, a través de cada persona que hoy tuvo una nueva oportunidad. Esa noche, Marcus llegó a casa, preparó café y se sentó en el porche de la cabaña. Observó cómo el cielo se oscurecía lentamente. Ya no me sentía enojado, ni siquiera vacío, solo la certeza de que había logrado algo que trascendía el dolor. Porque al final, Elena tenía razón. La verdad, como el agua, siempre encuentra un camino. Y esta vez lo encontró a través de él. En vísperas del primer aniversario de la apertura del espacio Elena Evans, el centro recibió un honor inesperado. El Premio Nacional de Justicia Social, otorgado a iniciativas que transforman estructuras injustas en soluciones sostenibles. La delegación gubernamental llegó acompañada de periodistas, pero Marcus insistió en que la ceremonia se realizara en el jardín comunitario, entre árboles plantados por los niños y bancos hechos con material reciclado, sin escenarios, sin alfombras rojas. Al recibir la placa, la levantó durante unos segundos y la colocó junto a un estante hecho con los restos de la antigua mesa de conferencias de Richmond, que sirva de recordatorio de quiénes fuimos, pero sobre todo de quienes decidimos ser después. Las palabras resonaron y por primera vez, delante de todos, lloró. Lloró sin miedo, sin contenerse, porque comprendió que ya no era solo un viudo en duelo, sino alguien que había encontrado un propósito en su dolor y había hecho un legado a partir de él. Esa misma noche, después de que los invitados se hubieran marchado y los hijos de Sara estuvieran dormidos, Marcus y Sara se sentaron en el porche de la cabaña compartiendo té de manzanilla. El silencio entre ellos no era incómodo, era íntimo, lleno de cosas que no era necesario decir. Sara lo miró y susurró, ¿crees que Elena aprobaría todo esto? Marcus sonrió, con los ojos húmedos, y respondió, creo que ella lo sabía desde el principio. Los dos rieron suavemente, como quien descansa después de pasar por una tormenta. Allí, bajo el cielo claro de Detroit, dos vidas que se habían cruzado en su momento más difícil, ahora caminaban juntas, con raíces profundas y mirando hacia adelante. Y aunque el mundo todavía tenía heridas, injusticias y desafíos, también había historias como las de ellos, historias reales de la gente común, quien decide cambiarlo todo, aun cuando todo parecía perdido.